Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo vamos a poner a prueba la capacidad de ChatGPT para realizar una operación matemática complejísima, una división. Una división sin ninguna peculiaridad, una división de un número normal y corriente entre otro número también normal y corriente. Yo estoy seguro de que ustedes saben dividir y de que si no recuerdan con precisión el método para hacerlo manualmente con lápiz y papel, no tendrán inconveniente en obtener el resultado con una calculadora convencional o con Excel. Una división es una operación conceptualmente muy sencilla. Consiste en averiguar cuántas veces tiene cabida una cantidad en otra, o viéndolo por el lado contrario, cuántas veces contiene la otra a la una. Por ejemplo, si dividimos 9 entre 4, es fácil calcular que el resultado es 2,25, porque el 9 contiene 2 veces el 4 y aún tiene cabida para un poco más, para ese cuarto de unidad representado por el 0,25. Seguro que en la escuela les enseñaron un método muy detallado para obtener este resultado de un modo alternativo. Al dividir 9 entre 4, el resultado es 2 y decimos solo la parte entera, y queda un resto o un residuo de una unidad, porque esa es la parte en la que el 9 excede a 2 veces 4. Vamos a preguntarle a ChatGPT por ese método. Si lo aprendemos de niños, cuando nuestra inteligencia aún está casi en pañales, a una inteligencia artificial esto no debería suponerle ningún problema. Vamos a preguntarle cómo se hace una división. ChatGPT nos responde que es una operación matemática que consiste en distribuir una cantidad en partes iguales. De momento no vamos a quejarnos. No nos dice qué pasa si la cantidad no se puede dividir exactamente en partes iguales, pero la definición nos puede servir, porque dice que nos ofrecerá una explicación paso a paso con un ejemplo. Dividir 30 entre 5. Nosotros ya sabemos que el resultado es 6, pero ChatGPT se hace un lío con las cabidas de un número entre otro, con las bajadas de ceros, y acaba diciendo que 5 cabe en 0 0 veces, que el resultado del cociente es 0 y el resto también es 0. Y lo resume, 30 entre 5, 0. Pero nos advierte de que en algunos casos la división puede resultar en un número decimal y puede ser necesario agregar ceros al cociente para continuar. El único cero es la nota que le pondrían a ChatGPT en un examen básico del primer curso de matemáticas. ¿Cómo que 30 entre 5 es 0? No olviden que el ejemplo lo puso el propio ChatGPT y no sabe hacerlo. Vamos a pedirle que lo revise. Se disculpa porque una cosa es no saber dividir y otra ser maleducado, y dice que el error fue tipográfico, y lo vuelve a intentar. Ahora nos responde que al dividir 30 entre 5, el cociente es 1 y el resto 0, o sea que es 6. Yo no le veo sentido a decir que el cociente es 1 para concluir que el resultado de la división es 6, pero lo cierto es que el resultado de la división sí es efectivamente 6. Vamos a pedirle que nos ofrezca otro ejemplo, ahora con números más grandes. Fíjense en que no soy yo quien le pone operaciones difíciles. Es el propio ChatGPT quien elige las cifras que intervienen en sus ejemplos. Y ahora elige 72 entre 8. Es verdad que son números más grandes, pero sigue siendo una división entera. Dice que el cociente es 9 y el resto 0. Y es correcto, claro. Pero vamos a apretarle un poco. Vamos a pedirle números mucho más grandes, millones en el numerador y miles en el denominador. Creo que no es mucho pedir. Por dividir un par de números no vamos a colapsar el flujo mundial de Internet. ChatGPT se muestra solícito y nos proporciona un ejemplo con millones y con miles. 5 millones entre 2.500. Otra vez una división entera para no complicarse la vida. Hace unas operaciones que no voy a revisar y concluye que el resultado es 2.000, lo cual es cierto. Así que vamos a sugerirle nosotros un ejemplo un poco más complejo, un ejemplo que requiera más cálculos. Pero antes de plantearle a ChatGPT una operación tremenda, vamos a resolverla nosotros con Excel. Vamos a considerar un numerador o dividendo de 3.650.000 y un denominador o divisor de 2.048.
No son cifras estratosféricas, pero al menos la división no es entera. Hacer divisiones con Excel es tan fácil como expresar la operación en una fórmula. Y vemos que el resultado es 1782,2265, etc. Esto significa que 3.650.000 se puede dividir en 1.782 trozos de 2048 y sobraría un poco. Pero esta división no nos muestra por separado el cociente y el resto. Vamos a hacerla de un modo un poco más sofisticado. Excel incorpora una función nativa para determinar el cociente entero de la división. Y otra para determinar el resto o residuo. Vemos que al dividir 3.650.000 entre 2048 sale 1.782 con un resto de 464. Yo no desconfío de Excel, pero por si acaso vamos a hacer los cálculos manualmente. 3.650.000 entre 2048. Dividendo y divisor. Empezaríamos considerando los 4 primeros dígitos del dividendo, 3.650, porque son 4 las cifras que tiene el divisor. 2048 cabe una vez en 3.650. Multiplico este 1 por el divisor, lo pongo debajo del dividendo y resto. Tenemos como diferencia 1.602. Ahora bajamos una cifra, que en este caso es un 0. 2048 cabe en 16.020 7 veces. Multiplico 7 por 2048 y lo pongo debajo. 14.336. Resto. La diferencia es 1.684. Bajo otra cifra, otro 0. 2048 cabe 8 veces en 16.840. Multiplico esta última cifra del cociente por 2048 y sale 16.384. Y lo escribo debajo de nuestras operaciones. La diferencia es 456. Bajo otra cifra, el último 0. Y añado un 2 al cociente, porque 2048 cabe 2 veces en 4560. Multiplico 2 por 2048, que es 4096, lo pongo debajo y resto. 464. Y como ya no hay más cifras que bajar del dividendo, este es el resto definitivo de la división. Ahora sabemos que al dividir 3.650.000 entre 2048, sale 1.782 con un resto de 464. Exactamente lo que decía Excel. Menos mal. Ahora que estamos seguros de que sabemos hacer la operación y de que Excel también sabe, vamos a planteársela a ChatGPT. La inteligencia artificial se envalentona y nos ofrece el proceso paso a paso. Aunque se vuelve a liar y nos responde que el cociente es 1781 y el residuo 1602. Esto es una barbaridad, porque al multiplicar el 1781 por 2048 y sumarle el resto, 1602, no sale el dividendo. Al multiplicar el cociente por el divisor, sale una cifra que está a 2512 del dividendo, y ese debería ser el resto. Pero el resto no puede ser mayor que el divisor. Eso significaría que en el paso anterior se podía haber incorporado al cociente un dígito más grande. Si el resto es mayor que el divisor, significa que el cociente habría sido mayor. Excel y nosotros sabemos que el cociente es 1782, no 1781, y que el resto tampoco es el que dice ChatGPT, sino 464. Así que vamos a pedirle que revise sus cálculos, porque su resultado no supera la prueba de la multiplicación. Debo advertirles de que en mi réplica hay un pequeño error cuando digo que la cifra de 3.647.488 está a 2.512 del divisor. Quería decir que está a 2.512 del dividendo, pero me equivoqué. Es que mi inteligencia no es artificial, sino humana,
Y como dijo Cicerón en su Filípica, errar es humano. Luego les diré cómo sigue la frase. Al advertirle a ChatGPT del error, vuelve a disculparse, reconoce que el residuo no puede ser mayor que el divisor y dice que parece que hubo un malentendido en su respuesta anterior. Yo no sé si el malentendido sería suyo o nuestro, pero vamos a ver qué resultado nos da ahora. Se reafirma en el cociente, que dice que es 1781, y ahora rectifica el resto. Dice que es 2512. Pero no acaba de reconocer que el resto no puede ser mayor que el divisor. Este resto de 2512, que es mayor que el divisor, estará mal. Se lo repetimos. El resto no puede ser mayor que el divisor. Lo revisa otra vez y rectifica su respuesta. Ahora dice que el cociente debe ser 1781, sigue empeñado en esa cifra, y el resto 5712. De mal en peor, porque ahora encima dice que 5712 es menor que 2048. Una cosa es no saber dividir, que es una operación algo compleja, pero no saber comparar dos cifras. Le respondemos que el resto anterior era incorrecto por exceder el divisor y que este es aún mayor. En su nueva respuesta ofrece un resultado aún más insólito. Dice que el residuo correcto es 442.512, que es menor que 2048. Le preguntamos por esta comparación. Otra vez se disculpa y nos responde que el resto correcto es 2512. Esta cifra incorrecta ya nos la había dado antes, pero ahora nos la da otra vez con una rotundidad asombrosa. Confirmo que 2512 es el residuo correcto y es menor que el divisor 2048. O sea, no solo confirma el residuo, sino que asegura que es menor que 2048. Le advertimos nuevamente su error. Nada, se atasca. Sigue devolviendo la misma cifra, cociente 1781 y resto 2512. Repetimos el argumento. 2512 no es menor que 2048. Ahora nos confirma con su habitual convicción que el resto es 5712 y reconoce que es mayor que 2048, aunque ya debería saber que precisamente por eso ese resultado no puede ser correcto. Le recordamos que ya se lo dijimos antes. Y entonces nos da una cifra de 1712 para el resto. Observen que en ningún caso rectifica el cociente. Así que donde se está equivocando siempre es en la resta del dividendo menos el producto del divisor por el cociente. ChatGPT se atasca o en una simple resta o en una multiplicación de un par de números no muy grandes. Cualquier calculadora baratísima lo calcula sin desfallecer, pero a ChatGPT se le resiste la aritmética básica. Al advertirle de que al restar 3.650.000 menos 3.647.488 no sale 1.712, revisa su cálculo y calcula una nueva diferencia, ahora de 2.512. Esa diferencia sí es correcta, es aritméticamente inobjetable, pero no puede ser el resto de la división. Vamos a ver si conseguimos que nos dé una respuesta definitiva a la división de 3.650.000 entre 2.048. Ahora ya no está tan seguro como antes. Dice que el resultado es aproximadamente 1781, con un resto de 1712. Pero esto tampoco tiene sentido. Cuando en una operación de división respondemos con un cociente entero y no tenemos en cuenta el resto, sí podemos decir que el resultado es aproximadamente la parte entera del cociente. O si damos algunos decimales, pero por simplicidad no todos. Pero cuando ofrecemos un resultado detallado, expresando el cociente y el resto, no se puede decir nunca aproximadamente, porque al explicitar el resto se está dando un resultado completo, absolutamente preciso. Vamos a tratar de dirigirle sus revisiones en otra dirección. Vamos a darle a ChatGPT una pista. Para salir de su atasco al calcular el resto,
Vamos a proponerle que revise el cociente. Dice que va a repasar los cálculos de manera más cuidadosa. Y vuelve al resto de 2512, sin revisar el cociente. Sigue insistiendo en que es 1781. Como estamos comprobando que ChatGPT no es capaz de dividir 3.650.000 entre 2048 y que tampoco es capaz de guiarse por nuestras indicaciones, vamos a ofrecerle un poco más de ayuda. Vamos a ofrecerle nosotros la solución a la que llegamos manualmente y a la que llegó también Excel para que compruebe si es correcta. Pues ni así. Dice que con un cociente de 1782, el resto es 3344 y se queda tan a gusto. ChatGPT se equivoca al multiplicar el divisor por el cociente. Al hacérselo saber, rectifica la resta y obtiene un resto de 464. Sí, han oído bien. 464. Por fin el resultado correcto. Le agradezco su ayuda. Yo no sé qué opinión les merece a ustedes esta conversación con la inteligencia artificial más sofisticada. En este canal insistimos una y otra vez en la idea de que mucho más importante que saber funciones de Excel o que conocer herramientas sofisticadas, lo importante es ser capaz de desarrollar algoritmos adecuados para resolver los problemas, que lo importante es saber pensar. ¿De qué nos sirve una inteligencia artificial tan poco fiable como estamos viendo? Al depositar nuestra confianza en un recurso tan contumazmente torpe, ¿no estaremos poniendo en riesgo nuestro recurso más valioso? Yo no sé ustedes, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a mi humildísima capacidad de razonar, a mi modestísima inteligencia humana, para sustituirla por una presunta inteligencia que, con una arrogancia inexcusable, nos da respuestas equivocadas a un problema sencillísimo, a una simple división. Yo me siento muchísimo más seguro con un puñado de pobres neuronas y con un Excel al alcance de la mano que con toda la inteligencia artificial del mundo. La inteligencia que a mí me interesa es la otra. ¿Saben cómo sigue la famosa frase de Cicerón? Errar es humano, pero solo los ignorantes perseveran en el error. Espero que este vídeo les haya gustado y que no les haya hecho caer en el más hondo pesimismo. ChatGPT no sabe dividir, pero Excel sí. Por favor, pulsen me gusta y suscríbanse al canal. Pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento o thanks, o unirse al canal como miembros para ayudarnos a financiar la elaboración de más vídeos como este. También pueden seguirnos en redes sociales o dejarnos un comentario. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.